publicado por elruido.org, una publicación de hace pocos días. Bebés de la droga, secuelas graves en recién nacidos en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Es un trabajo de investigación que ha realizado un grupo de periodistas en estas 3 provincias, puntualmente, como decíamos, que repasan justamente esto, las secuelas que tienen en bebés recién nacidos y que los denominan como bebés de la droga. Está con nosotros aquí compartiendo este mediodía de sábado una de las periodistas que participó de esta investigación, ex compañera de la casa también, y a veces compañera y a veces rival. Anoche lamentablemente le tocó ser rival en el fulito. Digo lamentablemente porque su equipo perdió y el mío ganó. Tami Abichaín, ¿cómo va? Hola chicas, hola André. Hola, bueno, Tami. después vamos a hablar de eso, ese tema. Tengo algo que decir. De entrada pido perdón porque por la confianza con la que la voy a tratar a Tamina, pero bueno, nos conocemos mucho y es difícil separar un poco aquí los papeles. Primero vamos a lo importante, Sí, Tami. vale. La verdad es que es una nota que sin duda, por lo que remarca y por lo que pone en agenda y por lo que destapa principalmente, ¿no? Las secuelas en bebés de madres gestantes que tienen problemas de adicciones. Sí, así es, como vos decías, André, nosotros lo llamamos a esto los bebés de las drogas como para ponerle un título, pero la verdad que nos hacemos referencia a un problema muy grave, muy preocupante que afecta a los más vulnerables, a la población más vulnerable, que son los recién nacidos. Se trata de niños que nacen expuestos a este tipo de sustancias. Drogas como alcohol, marihuana, cocaína, que son las más comunes. También hay otro tipo de drogas, pero las que más se encuentran sobre todo acá en la provincia de Santa Fe, en Santa Fe y Rosario, que son puntualmente las ciudades que relevamos, digamos, los centros de salud de esas ciudades. Las drogas que más se encuentran en niños, luego de hacer el test a las personas gestantes o a los mismos niños, son marihuana y cocaína. Y esto, como decíamos y como vos explicabas, tiene secuelas. Tiene secuelas más leves y a corto plazo, y también secuelas más graves y a largo plazo. Las más leves pueden ir, bueno, un nacimiento prematuro, un niño que nace con bajo peso, que nace con una especie de taquicardia, de temblequeo, describen los médicos, o otros problemas como el síndrome de abstinencia, que no se da en todos los casos, que no es el común, digamos, pero bueno, sí se da, o malformaciones, o también algunas secuelas a largo plazo que tienen que ver, por ejemplo, con problemas de crecimiento, problemas en el aprendizaje, dificultades en el aprendizaje, que bueno, que provocan este tipo de consumos durante el embarazo. Tami, ¿y cómo es el tema de cómo se identifica, digamos? ¿Por cómo llega a hacerse el test? Porque algo dice la nota de esto de que muchas mamás no se animan, muchas mujeres gestantes no se animan a decírselo al médico, a contárselo a la familia porque tienen miedo a la estigmatización o miedo a lo que pueda llegar a pasar o miedo también a que haya alguna secuela. Y a veces digo, si no lo nombro, no lo digo, tal vez no pase. ¿Cómo se llega a hacer ese examen? Sí, lo primero es eso, que hay una gran estigmatización sobre el tema y que tal vez o no se habla o no se trata como se debe, entonces muchas personas gestantes no lo manifiestan al momento del nacimiento, del parto, digamos. Lo que nosotros notábamos, que a mí me parece uno de los problemas más graves, digamos, que es que no hay un protocolo unificado ni a nivel nacional ni a nivel provincial en ninguna de las 3 provincias, ni Santa Fe, ni Córdoba, ni Buenos Aires, ni en la nación, digamos. Dicen, bueno, se testea a determinadas madres o se testea a todas. Claro, porque entonces, algunas sí, otras no, ¿no? Claro, por eso hablamos de una gran estigmatización también, Claro. porque al fin y al cabo todo queda en manos del médico o la médica que lo atiende en el momento, que tiene alguna sospecha, que por lo que ve o por lo que escucha o por cómo se relaciona con la persona gestante puede decir, bueno, esta persona tal vez consumió. Lo que sí se hace, se le hace la pregunta a todas las personas gestantes, digamos, si consume o no. En algunos casos lo confirman, dicen sí, consumo tales y tales sustancias. También hay otra cuestión que es ver y definir cuáles son las sustancias que consume, porque a veces son sustancias puras, por ejemplo, marihuana o cocaína, y a veces son mezcladas. Y entonces contesta, por ejemplo, no, yo consumo marihuana y en realidad en los estudios también sale cocaína. Bueno, eso es un gran problema, que no se testea a todas las personas gestantes en relación a este tipo de sustancias, digamos, si consumen este tipo de sustancias, y tampoco se especifica a quién. Digamos, cuando no hay una historia clínica, tal vez sería necesario. Si no hay una historia clínica previa, no hay controles antes del parto. Bueno,
todo depende de las instituciones, de los médicos que las atienden. Y por ejemplo, Tami, ¿se sabe si ha aumentado la cantidad, o por los médicos que dicen que aumentó la cantidad de detección de este tipo de droga en los chicos o no? Sí, O sea, en todos los hubo un casos aumento. aumenta. En todos los casos. Por lo menos en los que relevé en Santa Fe, que hablé con maternidades y neonatologías de Rosario, de la ciudad de Rosario y de la ciudad de Santa Fe, que son las que concentran el sur y el centro Sí. norte provincial, pero mis compañeras Cindy Monzón de Buenos Aires y Natalia Lazzarini, junto con Edgardo de Ruido, que relevaron Córdoba, en todos los casos aumenta. Más o menos, y los médicos y las médicas lo manifiestan enseguida. Es como, sí, hay un aumento. Ni Claro. siquiera tenemos que mirar los Claro. números. Nosotros lo sabemos. Lo que sucede es que, como están más atentos a esta problemática, por lo menos lo que nos dicen es, tal vez aumenta porque nosotros le prestamos más atención y lo testeamos más. Y si testeáramos más y si les prestáramos más atención, serían más los casos. Digamos, no es que los números que relevamos nosotros son los definitivos y la mayoría de los casos. Nosotros relevamos acá en Santa Fe puntualmente la maternidad Martín de Rosario, que es la maternidad más grande de la ciudad de Rosario, digamos, las que más partos atiende. También en el Hospital Municipal Roque San Peña hablamos con gente del Hospital Centenario, aunque en estos casos no los incluimos en el informe puntualmente porque no tenían las estadísticas, por ejemplo, no las brindaban. Y acá en Santa Fe, el Hospital Cuyen, que en un año, de 2022 a 2023, aumentaron en un 129% los casos que se detectaron. 129%. Muchísimo. Es mucho por el Muchísimo. aumento de un año a otro. Claro. Y la tendencia decía eso, como que en los últimos 5 o 6 años viene aumentando. De hecho, la maternidad Martín de Rosario, que es la más grande y puede ser un parámetro, digamos, para toda la provincia, el aumento es en 5 años del 189% de los casos. Ahí, el año pasado nacían niños expuestos a sustancia, 7 niños por mes expuestos a Es sustancia. un montón. Sí, sí. ¿Y se sabe más o menos cuándo empezaron a vincularse estos problemas justamente con la exposición a las sustancias? Porque entiendo que a lo mejor siempre los hubo, o ha ido creciendo, por supuesto, como ha ido creciendo la problemática del consumo de sustancias, pero a lo mejor no siempre se los vinculaba. Un chico prematuro, a lo mejor Claro. si no se le consultaba a la mamá, se lo podía vincular con otras Con otras otra cosa, otro cuestiones. factor que no tenía Sí. nada que ver En con el algún tema de momento droga. algo habrá hecho algún quiebre para que los médicos empiecen a vincularlo directamente con el consumo de Sí, sustancias. los datos que nos enviaron todos los médicos y los especialistas generalmente van desde 2019. Acá en Santa Fe se hizo un estudio entre las 3 maternidades en 2017, un estudio que arrojaba datos mucho menores, digamos, muy pocos casos de este estilo, pero bueno, es un problema que desde esos años se ve que los médicos, al menos, o las personas que trabajan en salud, lo vienen identificando tal vez de antes, Claro. pero sí tiene que ver con un crecimiento nosotros lo relacionamos puntualmente con un crecimiento del narcotráfico en todo el país, no solo en nuestra provincia, pero bueno, tal vez en Rosario, que son los números más elevados, y no es, digamos, es una consecuencia, es Claro. una de las consecuencias del narcotráfico. Sí, Ni hablar. pensar que es casualidad es ser un poco ilusos también como operadores en este caso. Tal vez que estaba pensando, Tami, en esto de del testeo, ¿no? Y de cómo por ahí los hospitales, las guardias, las maternidades están tan llenas de personas que se quieren atender. Hoy en día tenemos las prepagas que están a precios exorbitantes, mucha gente que se baja de prepagas y que se vuelca a lo público, al hospital público. ¿Será que se hacen las necesarias la cantidad de testeos o para evitar, digamos, sumar algo más, no se hacen los testeos correspondientes? No, se hace, y esto es una opinión mía, lo que pueden. Claro. Digamos, los recursos no son ilimitados. También muchas maternidades o neonatologías de Rosario nos decían, bueno, también cuidamos nuestros recursos, porque no podemos hacerle estos estudios a Claro. todas, digamos, porque ahí sí no podemos. Entonces, en los casos que sospechamos y que estamos muy seguros, lo hacemos. Y también hay algunas instituciones que optaron por, bueno, cuando la persona gestante confirma el consumo, no le hacemos el test. Digamos, Ya dejamos se el niño toma- en observación, Claro, se toma como claro. que el niño, como un una caso verdad, positivo, claro, sí. digamos, Claro. y no se hace. Y hay otra cosa que vos hablabas recién de las prepagas,
no está incluido el privado en esta investigación porque tampoco hay datos tan públicos del privado. Y lo que nos decían, por ejemplo, yo hablaba con la ex secretaria de Niñez de la provincia de Santa Fe para relevar, ya que teníamos números de 2023, bueno, cuántos niños habían sido, por ejemplo, dados en adopción, cómo se trataba esto en ese momento, digamos, qué pasa una vez que el niño nace. Queda los 7 días en observación, como está indicado ese protocolo, sí está bien claro, queda 7 días en observación, se corta la lactancia, pero ¿qué pasa después? ¿Sigue el control? En los años siguientes se le hace algún tipo de control. Seguimiento, claro. Después hay otra cuestión que nos planteaban y que mucha gente nos pregunta es, después vive con su madre que consume, digamos. Entonces, bueno, ahí lo que consultábamos era qué pasaba con eso, y hablando un poco con la ex secretaria de Niñez, nos decía que hay una cuestión que el privado no tiene esa coordinación y esa articulación como el público. Claro. Digamos, muchas veces nos enteramos de los casos de las instituciones públicas, pero ¿qué pasa con el privado? Hay esa misma articulación y muchas de las médicas con las que hablábamos nos decían que ellas también trabajan en el privado y que también hay casos de personas gestantes que consumen. Y que hay una idea errónea de que la marihuana no afecta y no genera secuelas en el niño. Y que justamente es una de las sustancias más comunes que se encuentran. Entonces, la importancia de también articular no solo salud, no solo con los trabajadores sociales, no solo pensar en qué pasa con el niño después, sino también qué sabemos sobre este tema. Sí, me quedo pensando también, Tami, en las otras sustancias tal vez legales, ¿no? Hablabas del alcohol, pero el cigarrillo, por ejemplo, una mujer que fuma, una persona gestante que fuma durante todo su embarazo, con la cantidad de químicos y tóxicos que tiene un cigarrillo, de cigarrillo que se vende en el kiosco, digamos. El alcohol mismo, ¿no? El alcohol mismo también. Sí. A diferencia tal vez del tabaco, que hay un montón de investigaciones, porque bueno, es como vos decías, algo que es legal, que se hicieron un montón de investigaciones, tal vez este tema de otro tipo de sustancias no está tan investigado y no está no estamos tan concientizados acerca de eso. Y otra cosa que está buena destacar es que por ahí hablábamos de qué pasa después con los niños o qué pasa antes, en realidad. Eso es lo que para mí habría que preguntarnos, qué pasa antes. Y es que muchas médicas nos decían, bueno, en realidad se trata de un contexto de vulnerabilidad complejo, digamos. No es que solo hay, en la mayoría de los casos, una situación de consumo. No, muchas mujeres están insertas, viven en casas donde hay dealers o son fumadoras pasivas de marihuana. También hay un contexto de pobreza. Hay un crecimiento de contagio de enfermedades de transmisión sexual. También hay un crecimiento de casos de niños que nacen con sífilis congénita. Entonces, es todo un combo que bueno, que desde ahí me parece la mejor manera de prevenir. Desde antes. Y está bueno tener los datos porque si no se conoce, no se puede trabajar sobre eso. Y después está, por supuesto, la decisión política o estatal de llevar adelante, o de los organismos. Por ahora lo vienen haciendo los hospitales, entiendo, de manera particular, y no porque, como lo decías, no porque haya un protocolo de actuación. Es una nota muy extensa, muy completa, abarca un montón de problemáticas que aquí también a lo mejor fue tirando títulos, pero quienes tengan interés de conocer más en profundidad lo encuentran allí en elruido.org o ponen bebés de la droga, secuelas graves en recién nacidos en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Y con muchos testimonios también, ¿no? Hay un testimonio de una de las, porque nosotras queríamos, además de recolectar números y datos, nos parecía importante tener algunos casos y hablar con estas personas, además de hablar con especialistas de la salud, de la psicología. Y bueno, hay uno de los testimonios que tenemos un video, no sé si se puede pasar, que es de una chica de Córdoba. En la nota también hay una historia de Santa Fe, de Nay, que bueno, si la pueden leer está muy buena. Ella explica cómo fue dejar de consumir durante su embarazo, con ayuda de quién, porque esto no se hace solo. Y bueno, no sé si podemos ver el video. Después de pasar bien todo mi embarazo y pensar que ya estaba todo bien, cuando él tuvo aproximadamente 7 meses, yo tuve una recaída y hasta su 1 año y medio más o menos él vivió conmigo ese proceso de mi consumo, y fue difícil el hecho de saber que yo amo a mi hijo más que a nadie en el mundo, pero no estaba pudiendo ser para él la madre que yo pretendía. Incluso
Muchas veces en ese proceso pensé que si lo dejaba iba a ser mejor para él. Yo no podía darle a la persona que más amaba en el mundo nada, porque la droga se lo llevaba todo. Me costó muchísimo poder ser una madre con él. Lo primordial sería ponerse en el lugar de la persona que está atravesando la situación, porque yo realmente estoy convencida de que ninguna persona que está en situación de consumo, y mucho menos ninguna madre, quiere estar en esa situación. Quizás no encuentra las herramientas para poder salir de ese lugar. Cómo en conjunto con esa persona se puede lograr una salida. Bueno, ella muestra un libro, Tami, ¿escribió Sí, un libro? Ella escribió un libro y hace un gran trabajo ahora en su barrio y bueno, no solo con el libro, exponiendo la situación y contando su historia como para ayudar a otras madres y a otras personas, sino que también ella hace un trabajo social en su lugar, digamos, en su barrio. Ella es de Córdoba, pero bueno, al igual que ella, por ejemplo, nosotros hablábamos con Nay, que es una chica santafesina que tuvo su bebé a los 14 años, que ya estaba en una situación de consumo y que a los 7 meses de embarazo pudo dejar de consumir, o al menos dejar de consumir diariamente. Y lo hizo con ayuda de justamente la secretaría, un trabajador de la Secretaría de Niñez de Santa Fe, que a ella le ayudó muchísimo conseguir cosas para hacer. Por ejemplo, cursos de panadería, Claro. y aprender y poner la cabeza en otra cosa. Y siempre ella lo que nos decía, que con esto termina nuestro informe, es que ella lo hizo por su hijo y por ella. Bueno, tengo un mensajito que si quieren cerramos con esto. Puede Dale. ser. Moni nos dice: hola chicas, yo tengo una niña adoptada hoy de 21 años y es verdad, tuvo problemas de aprendizaje, más que tenía temblequeos y un soplo en el corazón. Y después por último nos dice que una médica hace 10 años recién pudo dar con ese diagnóstico de que podría haber qué sido bárbaro. una niña del consumo, la- ¿no? Mm. Una bebé del consumo. Tami, gracias por venir. Gracias a ustedes, gracias por difundir esta temática que es muy importante y que preocupa. Y si querés hacer tu descargo, hacelo ahora porque ya nos vamos. Yo voy a decir que casi hago un golazo, que no estaba grabado, que la paré directo y casi hago el gol, pero estaba Andrea, una gran arquera en el arco. Y bueno, me atajó el Le golazo, atajé el me gol de atajó su el vida. gol de la vida. Ahí está. Un minuto nos pasamos de las 2 de la tarde. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo sábado. Chao, gracias.